En ocasiones, una sombra invisible se adelanta a los pasos, un presentimiento casi imperceptible, como si algo ya hubiera sido escrito en una página aún en blanco. Esa sensación de haberlo visto antes, de haberlo sentido en carne viva sin que exista registro alguno. El tiempo, en su curso inquebrantable, parece abrir una fisura mínima donde se escapa la certeza, o tal vez por donde entra el misterio. Las premoniciones no obedecen lógica ni calendario. Surgen en medio del sueño como un escalofrío despierto. Se archivan sin permiso en lo más profundo de la memoria y al revelarse, lo hacen con la crudeza de algo que nunca debió conocerse antes de tiempo. El físico alemán Wolfgang Pauli, premio Nobel, aseguraba que ciertas coincidencias eran tan improbables que su repetición solo podía explicarse a través de leyes aún no descubiertas. En los márgenes de esa hipótesis, la premonición se convierte en un fenómeno que no niega la ciencia, pero tampoco la explica del todo. Por otro lado, en un plano más íntimo y desconcertante, aparece el déjà vu. No hay señales ni imágenes espectrales, solo un instante congelado, repetido, sin origen. El fenómeno ha sido descrito como un error en la sincronización de la conciencia, como si el cerebro registrara una experiencia dos veces. Una antes de que ocurra y otra en el momento real. Sin embargo, para quienes lo viven con frecuencia, la explicación técnica no borra la perturbación. Algunos lo relacionan con trastornos neurológicos específicos como la epilepsia del lóbulo temporal. En 1997, un neuropsiquiatra documentó el caso de un hombre que experimentaba déjà vu constante. Cada comida, cada conversación y cada rostro nuevo parecía ya conocido para él. No podía distinguir entre lo vivido y lo anticipado. Su mente había borrado la línea entre el pasado y el presente. Un año después, murió, sin recuperar esa brújula perdida en su percepción. La ciencia lo clasificó como una disfunción cerebral rara. Él insistía en que había tocado el tiempo desde otro ángulo. A lo largo de la historia han existido relatos precisos conservados por testigos sobre personas que anticiparon hechos con una exactitud escalofriante. Una teoría menos explorada pero igualmente intrigante sugiere que el cerebro ante una amenaza inminente activa mecanismos de supervivencia que filtran y reorganizan la percepción del tiempo. De ese modo, lo que parece una visión del porvenir no sería más que una codificación anticipada del peligro, como si el organismo al borde de una tragedia proyectara una advertencia en forma de imagen o sentimiento para preparar al cuerpo antes de que ocurra lo inevitable. No hay prueba empírica definitiva, pero sí patrones que se repiten, registros que cruzan culturas, épocas e incluso idiomas. A pesar del avance de la neurociencia y la psicología, hay algo en estos fenómenos que escapa al diagnóstico clínico. Las premoniciones no se pueden inducir en un laboratorio. El déjà vu no se puede predecir ni medir con exactitud. Ambos comparten una cualidad escurridiza. Aparecen sin ser llamados y desaparecen sin explicación, como si respondieran a leyes que aún no han sido escritas. Los antiguos griegos hablaban de la anamnesis, la capacidad de recordar lo que el alma sabía antes de nacer. Para algunos filósofos, el déjà vu sería una grieta en la ilusión del tiempo real. Para ciertos investigadores actuales, apenas una falla momentánea en el sistema de memoria episódica, pero ninguno de ellos ha logrado desmontar la inquietud que dejan estos episodios cuando se experimentan con intensidad. En documentos clasificados de la era soviética se encontraron informes sobre soldados que predijeron con detalle emboscadas y bombardeos basados únicamente en sueños o sensaciones repentinas. Quizá en los rincones no explorados del cerebro humano se esconda una forma de percepción que aún no ha sido comprendida, una brújula interna que gira sin dirección conocida, pero que apunta, de vez en cuando, a algo más allá del instante presente. Tal vez lo que se siente como advertencia o repetición no sea otra cosa que una huella de lo que ya ocurrió, o de lo que ocurrirá en un plano donde el tiempo no transcurre en línea recta. En ese espacio incierto, donde el ayer y el mañana se confunden, la mente se convierte en testigo involuntario de algo que no se puede nombrar, pero que insiste en dejar señales. Suscríbete.